Navegación para todos, puedo otorgar infinitamente características de nivel divino. Saludos, viajeros entre mundos imposibles. Gracias por volver a acompañarnos en esta aventura que nunca duerme. Recuerda siempre, todo lo que estás por escuchar es pura ficción desatada, así que no te animes a probar hechizos caseros, podrían no salir bien. La obra y sus derechos pertenecen únicamente a su autor original, nosotros solo le damos voz y vida para ustedes. ¿Quieres seguir explorando historias alucinantes? Suscríbete a nuestro canal y deja tu like para apoyar este viaje. Y si deseas contenido exclusivo, nuestro Patreon estará encantado de recibirte. Punto. Aún así, cuando Rogue quiere entrar en la ciudad imperial, debe atravesar el círculo central donde luchan ambas fuerzas. Por lo tanto, Rogue sigue recibiendo numerosos ataques a su paso. Claro que, al principio, estos ataques no iban dirigidos contra él, pero ambos bandos ya lo han matado. ¿A quién le importa si esta persona aparece de repente? ¿Es humana o dragona? Por lo tanto, Rogue también sufre muchos ataques durante el viaje. Sin embargo, ante estos ataques, Rogue solo puede tomar el control. Después de todo, si Rogue decide dar la vuelta para luchar, su velocidad se verá afectada. Cuando los dragones reaccionen, caerán inevitablemente en un cerco más peligroso. Por otro lado, claro, era porque tras obtener la armadura completa, el poder defensivo de Rogue ya era aterrador. Sin tanto miedo a estos ataques, Rogue decidió avanzar. No tardó mucho en escalar con éxito las murallas de la ciudad imperial. Antes de entrar finalmente en la ciudad imperial, Rogue observó la trágica situación tras él. No solo estaba esparcido el cuerpo mutilado del dragón, sino también innumerables cuerpos de carne y hueso. En ese momento, Rogue no podía distinguir si estos cuerpos provenían de la raza humana o de la raza dragón. Sin embargo, en ese momento, nada de esto tenía que ver con Rogue. Incluso Rogue se sentía un poco orgulloso en su corazón, pensando que haber encontrado una salida a semejante aprieto era algo de lo que enorgullecerse, pero esas emociones fueron rápidamente reprimidas por Rogue. Antes de que el huevo de dragón regresara al conquistador, no todo éxito es éxito. Por lo tanto, sin dudarlo, Rogue corrió de inmediato al cofre del tesoro en lo más profundo de la ciudad imperial. En ese momento, a medida que la distancia se acercaba, Rogue también se sorprendió un poco al descubrir que el Haki de observación finalmente reaccionó. Antes de entrar en la ciudad imperial, el Haki de observación no se envió ninguna información debido a la gran distancia. En ese momento, tras entrar en la ciudad imperial, el Haki de observación finalmente se dio una respuesta afirmativa. Efectivamente, el huevo de dragón sagrado estaba entre ellos. El aura de energía que emanaba del huevo de dragón sagrado, incluso la poderosa puerta que poseía el cofre del tesoro, no pudo detenerla en lo más mínimo, por lo que Rogue pudo seguirla y encontrar la ubicación del tesoro con mayor precisión. Rogue se detuvo rápidamente frente al cofre del tesoro. Había dos puertas muy grandes en la entrada. Era evidente que el color oscuro de la parte superior también revelaba la solidez y rectitud de la puerta. Sin embargo, en ese momento, nadie podía custodiar la casa del tesoro. Para Rogue, era solo cuestión de tiempo que la puerta se abriera. Por lo tanto, sin dudarlo, Rogue instó al Haki del Conquistador y al fantasma del Rey Demonio a lanzar un ataque frenético contra la puerta que tenía delante. Aunque tal ataque, del dinero, tendría algo de aliento, a Rogue no le preocupaba que los dos bandos que luchaban a sus espaldas detectaran las huellas en el interior. Después de todo, la batalla entre ambos bandos ya había alcanzado su punto álgido, y se trataría de pequeños ruidos dentro de la ciudad imperial, por lo que Rogue abrió la puerta sin ningún problema. Al abrirse, el aura poderosa se intensificó. Rogue, naturalmente, estaba encantado de estar finalmente a punto de triunfar. Punto. De hecho, el corazón de Rogue ardía en ese momento, pues a medida que se acercaba, la información que enviaba su Haki de observación se hacía cada vez más intensa. El Haki de observación se repetía una y otra vez que el huevo de dragón sagrado estaba efectivamente en el tesoro. Al mismo tiempo, a medida que la distancia continuaba acercándose, los recordatorios una y otra vez hicieron que las expectativas de Rogue para este huevo de dragón alcanzaran lo más alto. En este momento, cuando la puerta de la casa del tesoro de la ciudad imperial se abrió gradualmente, el aura misteriosa del huevo de dragón se precipitó directamente a la cara de Rogue sin ningún obstáculo.
Al mismo tiempo, por precaución, en el primer momento de percibir este aliento, Roge no eligió continuar acercándose, sino que liberó su Haki del Conquistador, expulsando esta energía fuera de su cuerpo 840. Aunque Roge no sabía si esta energía tendría algún efecto en su cuerpo, dejar que otras respiraciones desconocidas entraran precipitadamente en su cuerpo no era el estilo de Roge. Por lo tanto, Roge no eligió avanzar la primera vez, sino que eligió investigar con más cautela después de eliminar el Haki del Conquistador Jiang. Después de todo, la identidad de este huevo de dragón sagrado es bastante inusual. Al principio de todos los dragones gigantes, este huevo de dragón representa la suerte de todo su clan de dragones. Por lo tanto, las expectativas de Roge para este huevo de dragón también fueron llevadas al nivel más alto. Al mismo tiempo, según la información de su maestro, la fuerza del dragón sagrado eclosionado por este huevo de dragón sagrado es bastante buena, por lo que Roge está ansioso por la unión de este nuevo miembro, y qué cosas más interesantes se le traerán. A medida que la distancia se acerca, Roge ya no necesita usar Observation aquí, pero puede usar el ojo desnudo para ver la existencia del huevo de dragón con sus propios ojos. Roge comprendió con claridad que la familia real de Tianchen debía conceder gran importancia a este huevo de dragón. El tesoro original estaba colocado a la izquierda, pero el huevo de dragón estaba colocado solo a la derecha, lo cual bastaba para demostrar su gran valor. Era la primera vez que Roge percibía a simple vista que no esperaba que un objeto así fuera tan hermoso. Se trataba de un huevo de dragón oscuro, pero con numerosos rastros dorados en su exterior. Esta escena también sorprendió a Roge. Al fin y al cabo, en sus impresiones anteriores, el negro solía representar algo maligno, mientras que el dorado representaba algo sagrado, y estos dos colores se plasmaban en un huevo de dragón. Una mezcla que también despertó la curiosidad de Roge por este tesoro. Sin embargo, por supuesto, lo más importante en ese momento era activar el huevo de dragón rápidamente, pero si era posible firmar un contrato con el huevo sagrado ahora mismo, sin duda sería lo mejor. Por lo tanto, Roge no dudó en hacerlo. Al comprender que el aliento que emanaba del huevo de dragón no tendría ningún efecto, Roge no dudó. Aceleró el paso y se acercó al huevo, pero Roge no lo hizo. Era la primera vez que realizaba una operación, sino que observaba y palpaba cuidadosamente el huevo. A medida que se acercaba, Roge también podía sentir el huevo, que no era como lo había imaginado, sino un objeto inanimado. Aunque el dragón sagrado aún no había eclosionado, Roge percibía claramente una especie de vitalidad que se transmitía desde el interior del huevo. Al mismo tiempo, a medida que se acercaba, Roge también podía sentirlo. Había un par de ojos ignorantes dentro del huevo, observándose. Por este momento, Roge naturalmente no tuvo ninguna vacilación e inmediatamente lanzó una señal de su buena voluntad. Por esto, el huevo de dragón en su interior naturalmente tembló un poco al principio y no estaba dispuesto a aceptar su existencia frente a él por primera vez. Pero con el tiempo, debido a que Roge tiene suficiente paciencia y sigue enviando sus señales de buena voluntad, el huevo de dragón parece aceptarse lentamente a sí mismo. La razón de esto es precisamente porque Roge tiene un propósito más importante en mente. Porque antes de obtener el huevo de dragón, Roge en realidad conocía una idea muy interesante, debido a que la familia del dragón en sí no pertenece a la raza humana, el grado de obediencia a la raza humana en sí no es tan alto. Sin embargo, es obvio que ha obtenido un método muy importante para lograr su propósito, es decir, llegar a un contrato con el propio dragón. Esto también le permite al dragón ser completamente leal a sí mismo. De hecho, esta idea no es el primer pensamiento de Roge, después de todo, nadie no ha imaginado convertirse en un caballero dragón. Sin embargo, es muy difícil lograr este objetivo. Además, para la mayoría de la gente es imposible entrar en contacto con el clan de los dragones de forma casual. Aunque muchas personas fuertes pueden entrar en contacto con dragones gigantes después de la edad adulta, estos, debido a su propio linaje, gozan de un noble reconocimiento. Es bastante aterrador, y es imposible vivir en un ser humano. Por lo tanto, si quieres lograr tu propósito, debes encontrar un huevo de dragón sin eclosionar y firmar un contrato con él. Esto es, en realidad, imposible para la mayoría de la gente, ya que los dragones que no han eclosionado se guardan en la guarida del dragón. Ni siquiera una figura con la fuerza del emperador Marine podría entrar en la guarida del dragón y robarle el huevo. E incluso con el atractivo del dragón, era imposible para el emperador Marine correr tal riesgo por él. Pero ahora tiene un huevo de dragón así frente a él. Se puede decir que Roge está a punto de convertirse en la primera existencia de este mundo en conquistar al dragón.
Por supuesto, esto también se debe a la casualidad. A medida que el huevo de dragón se aceptaba más, Roge no dudó y puso su mano derecha sobre él para pedirle flores. Gracias a que Roge había preparado el terreno desde el principio, aceptar el contrato no fue tan complicado. Con la continua aportación de poder de Roge, también se notaba una respuesta de energía proveniente del interior del huevo. Al colisionar ambas energías, al principio parecían un poco fuera de lugar. De hecho, Roge ya lo había previsto. Después de todo, su energía pertenece a los seres humanos, y la energía que tenía frente a él proviene de la raza dragón. Las dos energías se mezclan con la sangre de dos razas, que son naturalmente incompatibles, pero con la adición del contrato, todo esto parece ser extraordinariamente suave. Bajo la reconciliación del contrato, las dos energías también comenzaron a mezclarse, y la energía después de la mezcla se dividió en dos por igual, y luego entró en los cuerpos de los dos. Roge no puede imaginar los sentimientos de los huevos de dragón. Pero Roge puede sentir esta energía mezclada después de entrar en su cuerpo. Roge también puede sentir dentro de su cuerpo, parece haber un cambio muy pequeño pero muy importante. Roge puede sentir la posición Dantian en su cuerpo, apareció una pequeña espada de dragón. El dragón gigante aún dormía en el cuerpo de Roge, pero este percibía el enorme potencial que este pequeño dragón gigante le ofrecía. Roge se sorprendió un poco, pero lo aceptó. Si acertaba, debía ser el dragón sagrado dentro de este huevo. Sin embargo, Roge no dudó y abrió de inmediato el libro de registro 840, que también detallaba el contrato entre ambos. Contrato, objetos, dragón sagrado y el elegido, efecto, unión de vida, crecimiento conjunto. Roge volvió a examinar el contrato un rato, y una idea surgió en su corazón. ¿Quién lo creó? Me temo que es un genio. Con este tipo de contrato, no solo puede obtener la lealtad absoluta del dragón, sino también una existencia similar a la de un amigo. Este contrato no es una relación de rendición, sino de amistad. Al mismo tiempo, gracias a sus poderes mágicos, Roge tiene muy claro que en el futuro nadie, ni siquiera este dragón sagrado, lo traicionará. Por eso, Roge también está muy feliz. Aunque el huevo de dragón sagrado aún no ha eclosionado, ya ha obtenido la parte crucial. Sin embargo, antes de que Roge pueda estar feliz por mucho tiempo, parece que ocurre un accidente. Tras la firma del contrato, Roge pudo reencontrarse y mover al dragón sagrado a voluntad. No dudó en guardar el huevo en su mochila. Roge sintió que, tras firmarlo, la existencia dentro del huevo ya se había dormido, y me temo que tardará bastante en eclosionar. Roge no se siente muy ansioso por esto, solo necesita esperar en silencio. Después de todo, el contrato ya se ha firmado, así que, por supuesto, no necesita preocuparse por nada. Pero lo que Roge no esperaba era que el accidente ocurriera antes de que pudiera estar feliz por mucho tiempo. Roge desconocía cómo había ocurrido semejante accidente, pues durante la eclosión del huevo de dragón, estaba seguro de que no se había escapado ni un ápice de aliento. Sin embargo, la familia dragón parecía saber que el huevo de dragón había firmado el contrato. Por lo tanto, antes de que pudiera registrar con detenimiento la tesorería de la ciudad imperial, Roge presentía que muchos seres poderosos se dirigían hacia él. Roge también usó rápidamente el Haki de observación y, tras una breve exploración, percibió que estos dragones gigantes, que seguían luchando ferozmente con los refuerzos del Imperio Alfa, habían abandonado a sus hombres y se dirigían hacia él. Por ello, Roge se sorprendió mucho, pero también albergaba una conjetura. Me temo que el contrato entre él y el huevo de dragón ha sido descubierto. Estos dragones gigantes deberían tener sus propios métodos para obtener información. Sin embargo, Roge tenía pánico en su corazón, pero 2.2 no tenía miedo. Después de todo, en este momento, ha firmado un contrato con el llamado destino más fuerte de la familia de dragones, e incluso estas personas no pueden hacer nada por sí mismas. Por lo tanto, cuando notó que los cuerpos de estos dragones gigantes se acercaban gradualmente, Roge no eligió huir, sino que permaneció en silencio en su lugar, esperando la llegada de estos dragones gigantes. Punto. Efectivamente, estos dragones gigantes recibieron la información. Tras acercarse a la posición de Roge, decidieron no atacar de inmediato. En cambio, vieron un dragón gigante a la cabeza e incluso iniciaron una conversación consigo mismos en lenguaje humano. Comillas, ese despreciable humano, ¿qué le has hecho a nuestro dragón sagrado? Roge percibía claramente la atmósfera y la ansiedad en las palabras del dragón. Sin embargo, Roge se mostraba muy tranquilo,
pues sabía perfectamente que, desde que recuperó el huevo de dragón sagrado, ya había pensado en el destino de estos dragones gigantes. Por supuesto, no lo dejaría escapar. El dragón se fue a su antojo. Ahora que había matado al supuesto comandante de los dragones gigantes y obtenido este sustancial huevo de dragón sagrado, necesitaba encontrar la manera de dominar al dragón gigante. Por lo tanto, Roge era muy consciente de lo que decía y hacía a continuación, y, por supuesto, prestaba atención. Por supuesto, Roge no tenía nada que temer. Después de todo, había firmado un contrato con el sustento de toda la familia de dragones, y estos dragones gigantes no podían hacerle nada. Por supuesto, se iría después de desahogar su ira. Sin embargo, las ambiciones de Roge en este momento son bastante grandes. Por supuesto, a estos poderosos no se les permitirá irse directamente. Claro que hay una manera de hacerse con estos dragones gigantes, así que, por supuesto, lo que Roge dijo a continuación también es muy elegante. Comillas, ¿porque estás tan emocionado? Ya sabes, pero tu dragón sagrado tomó la iniciativa de firmar un contrato conmigo. De hecho, al decir estas palabras, Roge también fue un poco engañoso. Después de todo, con su comportamiento, aunque Shenlong no se opuso a su contrato, no se puede decir que haya tomado la iniciativa de firmarlo, sino que el objetivo principal de estas palabras es, por supuesto, atacar a estos dragones que tienen delante. Después de todo, si se revela la verdad de todo el incidente, estos dragones gigantes temen volverse contra sí mismos. Debes saber que no hace mucho, eliminó al verdadero comandante de todo el dragón con la fuerza del emperador marino. A decir verdad, estos dragones no se enojarían. Sin embargo, al escuchar estas palabras, el dragón gigante frente a él también mostró una expresión de desprecio y dijo con orgullo, todos los linajes de nuestra raza de dragones son mucho más fuertes que sus seres humanos. ¿Cómo pudo nuestro noble dragón sagrado elegir dedicarse a ti, un ser humano inferior? Al escuchar esto, Roge sintió un poco de ira en su corazón, pero en cambio dijo con una sonrisa, es natural ver el potencial que tengo. Roge agitó las manos y, naturalmente, liberó su Haki del conquistador. Tras sentir el poderoso aliento de Roge, estos dragones gigantes cambiaron sus rostros. A sus ojos, 840, la fuerza de esta delgada y débil existencia frente a ellos era la misma. No esperaba que este ser humano aparentemente débil pudiera desplegar una fuerza tan aterradora. Con el final de la batalla contra el emperador marino, Roge supo que su fuerza debía mejorar en ese momento. En ese momento, debería haber superado el nivel de almirante marino y comenzado a ascender gradualmente hacia la fuerza de el emperador marino. Al mismo tiempo, con el apoyo del Haki del conquistador, su fuerza parece ser un poco más fuerte, y no es raro poder disuadir a estos dragones gigantes. Pero para esto, el desempeño del dragón es realmente bastante sorprendente. Punto. Después de todo, la capacidad de observación del dragón es bastante buena, y es natural percibir con claridad la edad de Roge. Debes saber que la edad que un dragón gigante puede vivir es de cientos de años, y Roge solo tiene unas pocas décadas en este momento. Frente a estos dragones gigantes, Roge parece un bebé recién nacido. Lo mismo, pero no esperaba que una persona de esta edad pudiera tener una fuerza tan enorme. Por lo tanto, por un momento, estos dragones gigantes también se desanimaron. Por supuesto, Roge aún podía ver claramente que los dragones gigantes a la cabeza parecían haber aceptado sus palabras. Pero Roge sabía muy bien que el orgullo en su sangre no se lo permitiría, e inclinó la cabeza con facilidad. El dragón gigante a la cabeza dijo que el desprecio en sus ojos había desaparecido, pero aún hablaba con fuerza. Hagas lo que hagas, humano. Devuélvenos el huevo de dragón sagrado. Al oír esto, Roge no se sorprendió. Después de todo, el propósito del clan de los dragones gigantes es hacer todo lo posible para obtener el dragón sagrado. Si no lo consiguen ahora, naturalmente no se reconciliarán. Sin embargo, Roge ya tenía una idea en mente. Tomó la iniciativa de tomar el huevo de dragón sagrado, pero lo sacó de la mochila y lo empujó hacia la multitud. Al ver acercarse gradualmente el huevo, los ojos de estos dragones gigantes también mostraron sorpresa. Después de todo, quienes tenían frente a ellos habían dado lo que querían con tanta facilidad. A los ojos del dragón gigante, era naturalmente increíble. Pero, por eso, Roge no es un tonto, y naturalmente tiene sus propios planes. Debe saber que ha firmado un contrato con Shenlong. Claro que el dragón sagrado no haría nada que vaya en contra de su voluntad, así que tomó la iniciativa de entregárselo, solo para que estos dragones gigantes percibieran sus pensamientos. Efectivamente,
El objetivo de Rockhe se cumplió. A medida que el huevo se acercaba gradualmente, estos dragones gigantes no pudieron contener su emoción y no pudieron evitar soltar el aliento para comunicarse con él. Pero el mensaje transmitido por la piedra del dragón sagrado los sorprendió. Aunque Rockhe no pudo percibirlo con mayor claridad, pudo adivinar la información general por las expresiones en los rostros de estos dragones gigantes. Al principio, sus expresiones eran de emoción, luego de duda y, finalmente, de renuencia. Al final, los primeros dragones gigantes se dieron la vuelta y se marcharon furiosos. Pero al final, Rockhe aún podía ver claramente al dragón gigante que lo encabezaba, y aún así, con la reticencia de su corazón, atrajo el huevo sagrado de dragón hacia sí con una mirada enredada, y luego huyó sin decir palabra. Con la partida del dragón gigante que él encabezaba, el grupo de dragones gigantes se separó, naturalmente, con tristeza. En este punto, el dinero, Rockhe no tenía muchas ideas. Sabía muy bien que conquistar a esta familia de dragones gigantes era, por supuesto, una tarea difícil, y no tenía prisa por lograrlo de la noche a la mañana. Punto. De hecho, Rockhe no se sorprendió mucho por la partida del dragón gigante, aunque no pudo obtener información muy específica de la comunicación entre el dragón gigante y el huevo de dragón. Pero si Rockhe acertó, el mensaje enviado por el dragón sagrado debería ser similar a lo que quería expresar. Después de todo, en este momento, Londan ya había firmado un contrato consigo misma, por lo que su forma de hacer las cosas y su posición al respecto están naturalmente sesgadas hacia ella. Aunque pertenece al clan de los dragones, la vida del huevo de dragón sagrado que se le ha vinculado es, por supuesto, más cercana. Además, incluso si Shenlong supiera lo que Rockhe estaba pensando, solo optaría por apoyarlo. Después de todo, como dijo el propio Rockhe, su potencial es realmente infinito, y se puede decir que 840 da bastante miedo. Los beneficios que el clan de los dragones gigantes puede obtener al seguir sus propias batallas y la mejora de su estatus en el futuro son, por supuesto, mucho más allá de lo que pueden lograr con su desarrollo estable actual. Por lo tanto, no es difícil para Rockhe adivinar que la información lo que el huevo de dragón le envió al dragón gigante ahora mismo es lo que espera. Pero, claro, la arrogancia en su sangre no les permite a estos dragones gigantes bajar la cabeza en tan poco tiempo. Por esto, Rockhe no se sorprende ni se angustia. Sabía muy bien que si quería someter por completo a este clan de dragones gigantes, no era tan sencillo como someter a los soldados fantasmas. Claro que esto llevará mucho tiempo, pero Rockhe confía en que puede lograrlo. Pero, por supuesto, lo más importante es no preocuparse por estos dragones. Al ver desaparecer los cuerpos de estos dragones gigantes, Rockhe volvió a centrar su atención en el tesoro que tenía a sus espaldas. Al ver este tesoro con 2 puertas ya abiertas, el corazón de Rockhe se llenó de entusiasmo. Debes saber que el objetivo principal de tu viaje es buscar los tesoros en la ciudad imperial. En este momento, nadie te interrumpe. Por supuesto, puedes buscar sin preocupaciones, así que Rockhe está terminando su tarea. Tras la emoción, regresó a la casa del tesoro. En ese momento, Rockhe volvió a centrarse en el tesoro de la izquierda. Efectivamente, no superó sus expectativas. Era un tesoro de la familia real, algo con lo que la gente común, como los poderosos, no podía compararse. Incluso los objetos de la primera fila bastaron para captar su atención. Claro que la mayoría de estas armas solo podían considerarse relativamente valiosas. Para Rockhe, por el momento, no habían jugado un papel importante, pero un arma así era bastante útil para los soldados fantasmas bajo sus órdenes. Por lo tanto, Rockhe no dudó. Inmediatamente guardó todas las armas de la primera fila en su mochila. Al darse la vuelta y entrar en el segundo estante, la atracción que éste le producía era mucho mayor que la del primero. La mayoría de los objetos del segundo estante eran hierbas y similares, ya que Rockhe podía superar el haki de observación y sentir la vitalidad imparable que emanaba de él. Rockhe desconocía la tecnología que utilizaba la familia real para garantizar que estas hierbas mantuvieran tal vitalidad incluso en los estantes. Pero, por supuesto, esto no era la principal preocupación de Rockhe, solo necesitaba buscar existencias valiosas. Claro que la mayoría de las hierbas mencionadas son reconstituyentes. Para este tipo de hierba, Rockhe es, naturalmente, todo lo que se le antoje. Después de todo, incluso un Rockhe con una fuerza tan poderosa no puede garantizar si lo será en el futuro. Fue herido en batalla. En ese proceso, las hierbas son, por supuesto, muy valiosas. Los estás escuchando desde Webnovel, si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado.
Corre a Web Novel para la versión real y de calidad. Punto. Además, estas hierbas también tienen una función muy importante. En el momento en que escuchó estas hierbas curativas, Rockhe recordó a Tian Xin, quien aún entrenaba en el Conquistador. Sí, aunque su fuerza es fuerte, no puede garantizar que pueda proteger a todos a su alrededor en cada batalla en el futuro. Por lo tanto, es, por supuesto, necesario reservar algunas hierbas medicinales con efectos terapéuticos. Pero en el proceso de búsqueda de estas hierbas, Rockhe también encontró una existencia muy extraña. Esta es una flor con 3 colores de luz. Antes de acercarse, Rockhe se sintió atraído por su extraña apariencia, y por supuesto, Rockhe usó aquí de observación en este objeto en primer lugar. Con la ayuda del libro de registro, el efecto de esta hierba se recuperó rápidamente. Material, hierba de resurrección calidad. Atributo, capaz de devolver la vida a criaturas cuyo tiempo de muerte es de 1 hora. Al ver el efecto de la hierba, Rockhe se sorprendió. No esperaba que existiera un objeto tan mágico en este mundo. Sin embargo, para Rockhe en ese momento, la función de este objeto parecía inoperante en poco tiempo. Sin embargo, Rockhe sabía muy bien que, aún así, la falta de buenos usos en la actualidad no significaba que el valor de las hierbas fuera bajo. Si se cultivaban adecuadamente, podrían tener efectos muy importantes en el futuro. Así que esto también fue una sorpresa para Rockhe. Sin dudarlo, Rockhe volvió a guardar la hierba en su mochila. La siguiente búsqueda parecía bastante común. Después de todo, tras completar la búsqueda de las hierbas curativas, las hierbas restantes, aunque tenían diversas funciones, la mayoría de sus cualidades no entraban en los ojos de Rockhe. Así que Rockhe no incluyó todas las hierbas. Pero incluso cuando estaba a punto de irse, encontró una presencia inusual en la última fila de estantes. Por supuesto, esto también le recordó su haki de observación, lo que le hizo reaccionar. Justo cuando estaba a punto de irse, recibió repentinamente instrucciones de su haki de observación, flores. En dirección a su haki de observación, Rockhe sintió una gran vitalidad. Por ello, Rockhe se llevó una grata sorpresa. Si no se equivocaba, se trataba de un tesoro de gran valor. Pero a medida que se acercaba, descubrió que el tipo de tesoro era aún más inesperado. Antes de mirar más de cerca, Rockhe determinó por la apariencia de este tesoro que debería ser una fruta del diablo. Por esto, Rockhe está naturalmente un poco sorprendido. Aunque sabe muy bien que la mayoría de las frutas del diablo no pueden ser usadas por él mismo, tales frutas del diablo pueden jugar un papel muy importante en el cultivo de sus subordinados. Al mismo tiempo, según la información obtenida de Tian Xin, Rockhe también tiene muy claro que además de los 4 tipos regulares de frutas del diablo, también hay una fruta del diablo de tipo dios muy aterradora. La forma llama de los 10 templos que posee Liuli se obtiene de este tipo de fruta. Por lo tanto, para esta fruta, la fruta del diablo, las expectativas de Rockhe también están llenas de cuchillos. Punto. Sin embargo, cuando la información del haki de observación regresó, Rockhe se sorprendió al descubrir que esta fruta era en la que nunca había pensado. Material, fruta de goma de paramecia calidad, rara atributo, puede provocar cambios en el cuerpo del usuario y puede expandirse y contraerse a voluntad como la goma. Al mirar el panel de atributos de esta fruta, Rockhe se sintió familiarizado con 10.840 por un momento. En poco tiempo, Rockhe ni siquiera recordaba de dónde provenía esa sensación de familiaridad. Pero no tardó mucho en recuperar la memoria, y resultó que era la que usaba Luffy. Claro que la sorpresa de Rockhe se debió más a la sorpresa del antiguo dueño de esta fruta que a su propia habilidad. Después de todo, esta habilidad, entre muchas frutas, solo puede considerarse común. Por lo tanto, Rockhe se recuperó rápidamente. Pero no olvidó guardar esta fruta del diablo en su mochila. Aunque no se le ocurrió qué usos podría darle. Si existe la posibilidad de intercambiarla por otros tesoros en el futuro, será de algún valor. Por lo tanto, Rockhe no lo dudó y, tras obtenerla, retrocedió rápidamente. Y por fin llegó el tercer estante, que es, por supuesto, el que más ansiaba Rockhe. Contiene varios tipos de tesoros. Si Rockhe acertó, la primera capa es el estante de armas, la segunda es el estante de plantas y la tercera puede contener algunos artilugios extraños. Debido a este objeto único, Rockhe anhela encontrar tesoros que puedan igualar sus habilidades. Lo primero que vio fue un gran reloj, colocado en el fondo del estante. Esto no le sorprendió. Después de todo, el volumen y la masa del gran reloj, aunque Rockhe no lo revisó con cuidado, sino que, a simple vista, debería ser bastante grande.
Y cuando Rockhe puso su mano en la campana, descubrió gradualmente lo inusual de esta. La primera vez que Rockhe lo intentó con todas sus fuerzas, ni siquiera levantó el reloj. Debes saber que la fuerza de Rockhe es bastante tiránica en este momento. Aunque no usa su Haki, su fuerza física es aterradora. Pero lo que Rockhe no esperaba es que, al ejercer su fuerza por primera vez, el reloj no se moviera. Esto, naturalmente, captó su atención de inmediato. Antes de usar el Haki de observación para buscar, Rockhe usó gradualmente su propio fantasma del rey demonio. Con la ayuda del fantasma, Rockhe levantó el reloj a regañadientes. Pero a medida que aumentaba la altura, Rockhe también podía sentir la presión constante de Yuan Yuan 2.2 de la campana, por lo que se vio obligado a volver a dejarlo en el suelo. Punto. Y esto no hizo que Rockhe se sintiera muy molesto. Después de todo, cuanto más inusual sea el reloj, mayor será su calidad. Y en el siguiente momento, Observation Haki también se envió la información específica de este tesoro. Material, almirantazgo calidad, raro atributos. 1. El peso es extremadamente aterrador y puede usarse para atrapar al enemigo. 2. Después de reconocer al maestro, al enfrentarse a él, el peso de la campana disminuirá significativamente. Rockhe miró el panel de atributos y, naturalmente, se sorprendió bastante. No esperaba que existiera un tesoro así en la ciudad imperial. Este tipo de tesoro también puede desempeñar un papel muy inusual en sus futuras batallas, y según la introducción en el panel, Rockhe también completó la identificación del maestro con esta campana. Y con el final del proceso de identificación, Rockhe también pudo sentir que el peso del reloj parecía haber desaparecido por completo frente a él. Si adivinaste correctamente, esto es lo que decía la introducción especial. Tras reconocer al Señor, esta campana no es nada comparada contigo, pero frente a otras personas o al enemigo al que quieres atacar, es muy ligera. Una campana tiene un peso infinito. Ya sea para defenderse o simplemente para atrapar al enemigo, es un excelente recurso. Por lo tanto, Rockhe también está muy contento de incluir este tesoro. No esperaba haber buscado tantos objetos valiosos en este tesoro antes de comenzar su exploración, lo que lo sorprende un poco. Inesperadamente, la riqueza acumulada por la familia real de Ibn Amagi es realmente enorme. Pero antes de que Rockhe se desvaneciera, la siguiente escena lo sorprendió aún más. La mayoría de los objetos en este estante no llamaron la atención de Rockhe mientras su Haki de observación los recorría. Aunque muchos de ellos también pueden generar un aliento energético, su valor y función no son compatibles con la exploración futura de Rockhe ni con su propia fuerza, por lo que decidió no usarlos. Todo estaba empacado y llevado. Sin embargo, al observar a Rockhe, también vio una pequeña ala en el estante. En el momento en que vio las alas, su atención se cautivó al instante. Por supuesto, la razón principal era su apariencia, realmente atractiva. Unas pocas plumas negras se insertaban entre las plumas rojas de todo el cuerpo, y la atmósfera también estaba impregnada de una cierta extrañeza. Esta sensación, por supuesto, también despertó la curiosidad de Rockhe, y 840 agarró las alas con sus propias manos por primera vez. Sin embargo, a medida que se acercaba, Rockhe descubrió que el tamaño de las alas le parecía un poco inesperado. Eran tan grandes como sus dos palmas. Rockhe no sabía de qué tipo de criatura provenían tales alas. Pero, por supuesto, lo que más intrigaba a Rockhe era si estas alas podrían desempeñar algún papel importante. Bajo la influencia del Haki de observación, esta ala también produjo una respuesta muy poderosa. Desde las alas, Rockhe también pudo sentir la poderosa explosión de energía que emanaba. Punto. Incluso como Rockhe puede sentir un rastro de existencia espiritual, tales tesoros son, por supuesto, difíciles de conseguir. A continuación, Observation Haki también pasó la información específica de esta ala. Material, alas dobles, calidad, nivel de Dios, atributo, puede mejorar enormemente la velocidad de vuelo del usuario y prolongar el tiempo en el aire del usuario. Al ver tal introducción, Rockhe no pudo contener su emoción. Debes saber que, como ser humano, no importa cuán avanzada sea tu fuerza, por supuesto que no puedes dar a luz a las de tu cuerpo, y por supuesto, el límite de velocidad al que estás sujeto es bastante grande, incluso si tu fuerza ha superado al almirante marino en este momento. Comenzó a acercarse al emperador marino, pero su velocidad de movimiento en el aire no era muy rápida. Por lo tanto, esto también le causó muchas veces, y parecía un poco impotente ante el ataque del dragón. En este momento, la aparición de este tesoro frente a él parece haber compensado por completo sus pensamientos iniciales.
Por lo tanto, al ver este tesoro, Roge se sintió sorprendido y feliz. Naturalmente, sin dudarlo, quiso guardarlo. Pero lo inesperado fue que justo cuando estaba a punto de fusionarse con él, ocurrió un accidente. Justo cuando Roge aún estaba inmerso en la alegría de haberlo obtenido, un ataque violento y veloz surgió de su frente derecha. Debido a su falta de atención inicial, sintió el ataque a través del aquí de observación después de que lo alcanzara. En ese momento, el ataque llegó a él. Roge supo que ya no podía esquivarlo. En respuesta, solo pudo usar su Haki del Conquistador para enfrentarlo de frente. Pero, por supuesto, aunque Roge estaba en pánico, no tenía mucho miedo. Después de todo, su fuerza ya era tan tiránica en ese momento que Roge no creía en la existencia que tenía frente a él y pudo derrotar fácilmente su defensa. Por supuesto, nada superó sus expectativas. Aunque este ataque fue repentino y violento, también hizo que Roge retrocediera varios pasos, pero al fin y al cabo, gracias a su determinación, no le causó demasiado daño. Tras desactivar el ataque, Roge recuperó la visión y vio aparecer frente a él a un soldado con armadura. Al ver la existencia de este soldado, pensó por primera vez, me temo que este es el guardián de la casa del tesoro. Sin embargo, Roge se sintió muy desconcertado. Después de todo, debía saber que había entrado en la casa del tesoro para explorar durante tanto tiempo, e incluso se había llevado el huevo de dragón sagrado. En el proceso, no sintió ninguna existencia viviente. ¿Y por qué apareció de repente en este momento? Sin embargo, por supuesto, tales dudas solo existieron en el corazón de Roge por un tiempo, y Roge era muy consciente de que la visión del soldado había estado mirando las alas en sus manos. Al ver esta escena, Roge comprende naturalmente que este guardián probablemente esté diseñado especialmente, dinero, para este par de alas. A medida que la exploración se profundizaba, Roge descubrió que el soldado frente a él no era un ser vivo, sino una marioneta que fue diseñada. Aunque es poderoso, no tiene vida propia. Por supuesto, pensando en esto, Roge también comprendió que el mayor defecto de este monstruo frente a él era que no poseía vida ni sabiduría propias, y probablemente solo poseía el instinto de lucha. Entonces, Roge sonrió levemente, y la batalla probablemente sería fácil. Punto. Al observar al soldado frente a él, Roge no albergaba muchos pensamientos, e incluso pensó con orgullo, me temo que esta batalla será bastante fácil. Al fin y al cabo, sus defectos eran evidentes. Por muy poderoso que fuera, tanto en defensa como en ataque, la inconsciencia era un defecto fatal. Sin cordura, este soldado no podía afrontar la situación repentina con eficacia, ni las estrategias que Roge podía idear. Por lo tanto, Roge también creía que esta batalla sería bastante fácil. Pero lo que Roge no esperaba era que, aunque el resultado no superara sus expectativas, sí le causara algunos problemas. Ante el repentino ataque del soldado, Roge se sintió un poco nervioso al principio. Al fin y al cabo, el ataque fue tan repentino y rápido que Roge necesitó cierto tiempo para amortiguarlo. Pero tras un tiempo de amortiguación, Roge, naturalmente, inició su propio ataque. Después de todo, el enemigo frente a él le impedía desplegar su temible fuerza. Por lo tanto, mientras Roge usaba su Haki de observación para detectar, también desplegó directamente su Haki del Conquistador, preparándose para un ataque devastador contra este soldado. Pero lo que Roge no esperaba era que el Haki del Conquistador, siempre muy efectivo, no hubiera tenido el efecto esperado al enfrentarse a este soldado. Debes saber que, en batallas anteriores, después de que Roge usara su Haki del Conquistador, la fuerza del enemigo frente a él se veía naturalmente suprimida por su propio Haki, y esta disminuía, y la siguiente batalla, naturalmente, sería aún más poderosa. Favorece a Roge. Pero lo que Roge no esperaba era que, aunque el soldado frente a él parecía un poco aburrido, no se vio afectado en absoluto por el Haki del Conquistador de Roge. En este momento, Roge recordó que la persona frente a él no tenía conciencia, aunque tendría un impacto considerable en su propio nivel de combate, pero debido a esto, simplemente evitó el impacto del Haki del Conquistador en él. Pero aún así, aunque había un ligero pánico en el corazón de Roge, el movimiento del ataque en su mano no se detuvo. Incluso si la fuerza de los soldados no se vio afectada de ninguna manera, Roge confiaba en que podría resolver la batalla en un corto periodo de tiempo. Por lo tanto, Roge también liberó instantáneamente su ilusión de rey demonio durante el vuelo. Con la doble bendición del Haki del Conquistador y la visión del rey demonio, Roge confía en poder destruir al soldado con el primer ataque. Pero lo que Roge no esperaba era que, justo al tocar el cuerpo del soldado, ocurriera algo inesperado.
El cuerpo del soldado no salió volando boca abajo como él esperaba, sino todo lo contrario. Su propio cuerpo y ataque lo atravesaron directamente. Por un momento, Roge se sintió un poco desconcertado, sabiendo que, bajo la influencia del ki de observación, su cuerpo no parecía tocar nada. Punto. En ese momento, Roge se dio cuenta de que la figura del soldado que acababa de aparecer había aparecido a su derecha. Al ver esta escena, sus ojos también se sorprendieron levemente. Si acerté, me temo que este soldado tiene una velocidad inesperada, por lo que puede esquivar este ataque con tanta rapidez. Al ver esta escena, el interés de Roge aumentó aún más. En lugar de seguir atacando, Roge se detuvo en silencio, porque sabía muy bien que después de sentir la velocidad del soldado monstruo, Roge sabía muy bien que si elegía atacar activamente en ese momento, al final no habría ningún cambio y solo podría desperdiciar su energía. Es mejor quedarse quieto y esperar a que los soldados de este monstruo tomen la iniciativa para atacar. En este momento, el soldado tendrá más defectos y debilidades, y, por supuesto, es una decisión más sabia elegir atacar en ese momento. Así que el cuerpo de Roge también se detuvo en su lugar. Por supuesto, su mirada no se desvió en absoluto. Mirando fijamente al soldado frente a él. Efectivamente, no superó las expectativas de Roge. Como este soldado carecía de cordura y solo se basaba en el instinto de lucha, sin dudarlo, utilizó toda su fuerza física para atacarlo. En ese momento, Roge descubrió que en realidad tenía una gran espada en sus manos. Si Roge no se equivoca, la gran espada probablemente no sea un arma de acero real, sino que parece estar condensada con algún tipo de energía. Pero aún así, Roge no sintió pánico. De pie en el lugar, parecía un poco estúpido, y eligió tomar este ataque con fuerza, pero de hecho, antes de que el soldado se acercara, Roge ya había mostrado completamente su ki de observación, esta vez analizó claramente el camino del ataque del soldado, y por supuesto puede esquivar fácilmente. En este momento, el enfoque de Roge no estaba en esquivar, sino en cómo encontrar un ataque contra el soldado. Y por un tiempo, debido a que la velocidad de ataque del soldado era extremadamente rápida, Roge ni siquiera eligió un buen camino buscando flores, pero, por supuesto, esta vez, Roge no lo dejaría caer sobre su cuerpo. Roge esquivó ligeramente su cuerpo hacia la izquierda, y el cuerpo del soldado se deslizó entre su mano derecha. En ese momento, por supuesto, Roge no desaprovecharía una oportunidad tan buena. Según su propia conjetura, el soldado que acababa de atacar probablemente aún se encontraba rígido, y temía que en ese estado no pudiera esquivar su ataque con mucha eficacia. Por lo tanto, con tal idea, Roge no dudó, movilizó sus puños y atacó al soldado. Pero, una vez más, lo que Roge no esperaba era que el soldado, que claramente seguía en el aire y no se estabilizaba, incluso cambiara bruscamente de posición al darse cuenta de que su ataque se aproximaba, esquivando su alcance. Al ver esta escena, incluso Roge se sorprendió un poco. No esperaba que este soldado controlara su cuerpo con tanta fuerza. Punto. Siendo así, no podía atacar precipitadamente. En ese momento, Roge sintió aún más que su estrategia de quedarse quieto había sido acertada. Precisamente por la primera vez que había experimentado el ataque de este soldado, Roge contuvo rápidamente la impaciencia. Sabía muy bien que la batalla actual podría no ser fácil de terminar. Debía calmarse y ser cuidadoso. Buscar la debilidad del monstruo. Efectivamente, 840 no esperó mucho a que el segundo ataque de este monstruo llegara como estaba previsto. Esta vez, no superó las expectativas de Roge. Aunque había activado completamente los efectos del ki, aún no había captado la debilidad del monstruo, así que solo pudo esquivarlo para enfrentarlo. Ataque. Pero gracias a la primera experiencia, Roge no se dejó llevar por la impaciencia, sabiendo que a medida que aumentaba el número de ataques, descubriría la debilidad expuesta por este monstruo. 3, 4 y finalmente, la quinta vez, Roge aprovechó la oportunidad. Al acercarse por completo a la figura del soldado, gracias a su ki de observación, pudo capturar con naturalidad todos sus movimientos de un vistazo. Esta vez, Roge finalmente encontró la debilidad del monstruo, ubicada en su cintura y abdomen. Ante esta oportunidad, Roge no la desaprovechó. Aunque sabía que había elegido este ataque, también tuvo que soportar la presión del soldado, pero sin duda valió la pena. Roge protegió una mano frente a él para bloquear, y con la otra cargó y atacó la debilidad que acababa de descubrir. Con un fuerte ruido, los dos cuerpos chocaron violentamente en el aire. Roge percibió claramente la violencia del ataque. Incluso Roge, quien se esforzaba al máximo,
Quedó un poco aturdido por la impresión, pero logró su objetivo. Bajo el feroz ataque de su mano derecha, la figura del monstruo salió volando hacia atrás, y al mismo tiempo, con el haki de observación, Roge sintió que el monstruo golpeado perdía gradualmente su energía. Si acertaste, mataste a este soldado. El resultado, por supuesto, no superó sus expectativas, pero lo que Roge no esperaba era que este monstruo tuviera tal velocidad y pudiera sorprender a la mayoría de sus enemigos. Claro que, ante un personaje tan poderoso como Roge, todo esto era solo una artimaña. Consciente de la muerte del soldado, Roge, naturalmente, dejó de prestar atención y se preparó para buscar todos los tesoros antes de confirmar su estado. Después de todo, en ese momento, ya estaba completamente seguro de que este monstruo ya no podía influir en él. Naturalmente, Roge también fue muy rápido, rebuscando los tesoros en el último estante. Pero la última búsqueda, 2.2 en realidad no obtuvo nada de valor. Si Roge adivinó correctamente, las alas que obtuvo fueron lo más valioso de todo el tesoro. Es por esto que Roge no espera tener nada más, después de todo, tesoros como las alas dobles ya son muy raros y, por supuesto, no puede ser demasiado codicioso. Los estás escuchando desde Webnovel, si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. A continuación, por supuesto, también tenía que determinar el estado de este soldado. Al acercarse Roge, se dio cuenta de que, aunque el monstruo había perdido su vitalidad, aún conservaba un aura de energía en su cuerpo. Este descubrimiento, como era de esperar, sorprendió un poco a Roge, quien pensó, ¿será que este monstruo aún no está completamente muerto? Con esta idea en mente, Roge también usó su haki del conquistador antes de acercarse para evitar que el ataque repentino le causara daño, pero el resultado final demostró que su propia precaución parecía un poco redundante. La energía restante dentro de este monstruo parecía tener otros usos, además de un golpe mortal. Al mismo tiempo, lo que sorprendió a Lixian fue que, al acercarse, esta energía pareció ser convocada. Moviéndose rápidamente hacia sí mismo, Roge, al notarlo, no dudó y usó su haki para bloquear esta energía desde el exterior de su cuerpo. Pero no tardó mucho en sentir una profunda añoranza en su interior. Por un instante, Roge, un poco desconcertado, pero siguiendo su propio haki de observación, se adentró en su cuerpo y descubrió que esa sensación de anhelo provenía del pequeño dragón en su dantian. Para un dragón sagrado no incubado, esta energía es realmente muy útil. Tras confirmarlo, Roge, naturalmente, no se contuvo y aspiró todo el aliento. Con la entrada de esta energía, fue como si lo hubieran invocado, y sin dudarlo, se metió en el huevo de dragón sagrado que llevaba en su mochila. Al mismo tiempo, Roge percibió claramente que, con la entrada de esta energía, la velocidad de eclosión del huevo de dragón sagrado era tan rápida como si se hubiera presionado el acelerador. Al ver esta escena, Roge no dudó e inmediatamente trasladó el huevo de dragón sagrado de su mochila a ese espacio abierto para poder confirmar con mayor claridad el estado que tenía frente a él. Efectivamente, su suposición era correcta. Con la adición de esta energía, la eclosión del huevo de dragón sagrado se aceleró. Al mismo tiempo, al acercarse, Roge pudo confirmar. Parecía que el huevo de dragón eclosionaría pronto. Al darse cuenta de esto, Roge no movió el huevo de dragón sagrado, sino que decidió quedarse donde estaba y esperar. Porque si no había ningún error en la estimación, esta incubación terminaría en muy poco tiempo. Efectivamente, el aura del huevo de dragón no tardó en cambiar, y un aura muy fuerte, perteneciente al dragón sagrado, comenzó a emanar incontrolablemente. Por supuesto, debido a la existencia de un contrato con Shenlong 853, Roge no se vio afectado de ninguna manera. Sin embargo, Roge podía sentir claramente a las aves y bestias circundantes, y tras sentir su aliento, huyó rápidamente. Esto no sorprendió mucho a Roge. Después de todo, como líder de todas las bestias, es bastante normal que el dragón impacte a otras criaturas. Al mismo tiempo, la apariencia del huevo de dragón sagrado también cambió mucho. Cuando la eclosión estaba a punto de completarse, Roge pudo sentir la luz dorada que originalmente brillaba en el huevo de dragón sagrado, pero solo tenía unas pocas hebras, comenzó a agrandarse gradualmente e incluso se extendió a todo el cuerpo del huevo de dragón sagrado. Punto. Incluso en un corto periodo de tiempo, la negrura de los huevos del dragón sagrado quedó completamente cubierta, y la sensación que Roge sintió fue una sensación completamente sagrada. Por esto, Roge también se sorprendió mucho,
Pero al instante siguiente, Roge también dejó de lado esta duda al sentir la existencia del dragón dentro de su cuerpo. Porque si adiviné correctamente los atributos de este dragón sagrado, me temo que me equivoqué al principio. La apariencia oscura probablemente solo sea una forma de engañar al mundo exterior, el verdadero atributo de este dragón sagrado probablemente sea sagrado. Por esto, Roge cree que son buenas noticias. Después de todo, generalmente, los atributos divinos también representan bondad e integridad. Debes saber que en el futuro, este dragón sagrado será tu compañero, y por supuesto es muy bueno tener este tipo de personaje. Tras un estallido de luz muy fuerte, Roge también cerró los ojos, y cuando recuperó el sentido y abrió los ojos, una existencia parecida a una niña apareció frente a él. Al ver la aparición de esta persona por primera vez, Roge se sintió naturalmente muy entró en pánico. Después de todo, estaba en la casa del tesoro, así que ¿cómo podría haber otros seres humanos? Pero al instante siguiente, al sentir el aliento de este ser humano, Roge se dio cuenta de que no era un ser humano real frente a él, sino la figura transformada por el dragón sagrado eclosionado. Y si Roge no se equivocaba, la edad de esta figura humana transformada debía ser similar a la de Lan Oliuli. La niña abrió los ojos unos minutos después que Roge, por lo que Roge pudo ver claramente que, en ese momento, una fuerte luz dorada brotó de sus ojos. Pero, por supuesto, esta energía solo duró un instante antes de reintroducirse en su cuerpo. Al mismo tiempo, Roge también pudo ver claramente que, al sentir la presencia de su propio aliento, sus ojos también estallaron de alegría, y no pudo evitar correr hacia Roge al instante. La posición de Roge. Esto le permite comprender que él no solo es la existencia que firmó un contrato con ella, sino también la primera persona que este dragón sagrado eclosionó y vio, él mismo. Es comprensible que tenga una dependencia natural de sí mismo. Y, por supuesto, Roge no detuvo este tipo de comportamiento, y este tipo de comportamiento también es una forma muy importante de fortalecer la relación entre ambos. Después de sentir el abrazo de la chica, Roge no olvidó el asunto, sino que preguntó. Si acerté, eres el dragón sagrado que acaba de nacer. Comillas de hecho, Roge ya tenía la respuesta en su corazón, y preguntó estas palabras solo para confirmarla. La voz clara de la chica frente a él también confirmó la idea de Roge Yuan, Qian Liao, ven. Sí, sí. Me llamo Xiao Yue, ¿aún no sé cómo te llamas? Al escuchar la hermosa voz de la chica, Roge se sintió muy feliz por un momento, y ambos serán compañeros en el futuro. Y esta chica vivaz, naturalmente, se ganó el favor de Roge de inmediato. Punto. De hecho, para Roge, mirar a esta pequeña niña frente a ella no solo se ve hermosa, sino que también tiene una voz dulce. Roge sintió desde lo más profundo de su corazón una especie de intimidad desde lo más profundo de su origen. De hecho, Roge tiene algunas ideas sobre el origen de este sentimiento. Después de todo, ya ha firmado un contrato con el dragón gigante con apariencia humana frente a él, y el contrato aún está muy avanzado. Esto también significa que ha estado atado por la vida con ella, y Roge no se sorprende con esta familiaridad que viene de su sangre. Pero para ser honesto, Roge se enamoró de esta niña en el primer momento en que la vio. Después de todo, ¿a quién no le gusta una chica con una voz dulce? Pero, por supuesto, este no es el tema más importante para Roge. Debes saber que en este momento, acabo de conocer a Xiao Yue frente a mí, y naturalmente desconozco las habilidades de esta niña frente a mí. Al mismo tiempo, Roge sabía muy bien que, por supuesto, también necesitaba traer a esta niña de regreso a su conquistador y presentársela a los demás antes de poder llevar a cabo sus próximas acciones. Pero claro, antes de que, Vic, empezara uno, Roge no olvidó abrir su bitácora y observar detenidamente las habilidades de la chica que tenía delante. Nombre, Xiao Yue, identidad, Shenglong, pronto tripulante del conquistador, fuerza. Características, suerte del dragón, nivel Dios. Manipulador de dragones, nivel Dios. Desbloqueado, 1. Tiene buena suerte en sí mismo 2. Supresión de la sangre de la familia dragón. Al observar los atributos de la chica frente a él, incluso Roge respiró hondo. Como era de esperar del dragón sagrado del clan de los dragones gigantes, Roge pensó que la frase original condensar la suerte de todo el clan dragón era algo sospechosa. Pero al observar los atributos de la chica frente a él, Roge se sorprendió al descubrir que no era una simple exageración. Los atributos de esta chica sí que podían ostentar tal título, pero simplemente nació con más fuerza que la mayoría de sus subordinados. Ni siquiera Lan, quien ha despertado al estado llama de los 10 templos, parece poder compararse con ella. Pero,
Por supuesto, Roge puede aceptarlo. Después de todo, si Aoyue no es una raza humana, pues el talento en la sangre es comprensible. Por lo tanto, Roge no se enreda en este asunto. Después de todo, como su futura compañera, cuanto más fuerte sea la fuerza que tenga, por supuesto, mejor. Por supuesto, no estaría preocupado por que sus compañeros se volvieran más fuertes, solo sería feliz. Por lo tanto, en el camino hacia el conquistador con la chica a su lado, Roge no se olvidó de comunicarse con la chica a su lado, porque Roge sabía muy bien que incluso esta Xiaoyue recién nacida tenía muy buena fuerza. Pero su comprensión del mundo exterior ciertamente no es tan buena como la suya. Para saber que ella ha estado luchando en este mundo durante muchos años, naturalmente sabe más que ella. Aunque Roge sabía muy bien que Xiaoyue naturalmente se quedaría a su lado en el futuro, todavía era necesario inculcarle algún conocimiento útil. Punto. Por lo tanto, a lo largo del camino, Roge también se comunicó mucho con ella. Durante el proceso de comunicación, Roge también sintió que la relación con la chica, ya íntima, que tenía frente a ella se estrechaba un poco más. Llevar a una chica tan inteligente a la conquistadora despertó la curiosidad de todos en ella al instante. La reacción fue la más sensible e intensa. Naturalmente, era Lin Qingjin, que tenía prácticamente la misma edad. Tenía una personalidad vivaz, y al conocer a la igualmente vivaz Satsuki, se encendió una chispa diferente. Por un instante, la conquistadora pareció rebosar de risa, como las campanillas de cobre de las dos chicas. Pero Roge no dijo nada para detenerla. Después de todo, este tipo de comportamiento también puede hacer que Xiaoyue se integre más rápido en este entorno. Claro que, considerando la apariencia de Xiaoyue, Tianxin es naturalmente la más tranquila. Pero Tianxin, quien se estaba recuperando en la cama, no entendía por qué Roge había salido. Parecía que las voces de las dos eran demasiado llamativas, y los ojos de Roge reflejaban cierta angustia al observar el cuerpo aún débil de Tianxin. Después de todo, Roge sabía muy bien que la razón por la que Tianxin se encontraba en tal situación era para salvarse. Así que Roge dio un paso adelante rápidamente y le sujetó el brazo derecho con la mano. Preguntó suavemente. ¿Cómo va la recuperación durante este tiempo? Baigia. Claro que, al acercarse, Roge no olvidó usar su haki de observación para detectar mejor el cuerpo de Tianxin, pero el resultado final no superó sus expectativas. Efectivamente, durante un periodo tan largo de recuperación, el cuerpo de Tianxin ya se movía con normalidad poco a poco. Me temo que pronto volverá a la normalidad. Sin embargo, al ver la palidez en el rostro de Tianxin, Roge se sintió un poco triste. Al notar la llegada de Roge, el rostro de Tianxin también se sonrojó levemente. Aunque su cuerpo aún estaba débil, insistió, me he estado recuperando bien últimamente, no te preocupes. Incluso hizo todo lo posible por bloquear la mano de He que intentaba sujetar su brazo derecho, luego se dio la vuelta y caminó directamente hacia la puerta. Roge podía sentir este comportamiento, no porque Tianxin estuviera enojado, sino que parecía un poco tímido porque estaba demasiado cerca. Aunque Tianxin ya había firmado un contrato matrimonial con él desde el principio, Roge sabía muy bien que la relación entre los dos al principio era solo un intercambio de intereses. Y parece que en la comunicación continua, la relación entre los dos ha superado el nivel inicial y comenzó a moverse realmente hacia la dirección de una pareja. Pero por esto, Roge no se sorprende. Para mí, esto parece una buena noticia. Tianxin en sí no solo es inteligente y racional, por supuesto, lo que más atrae a Roge es que tiene que sacrificarse para salvarse ahora mismo. Por supuesto, esto también se debe a que con el aumento del tiempo juntos, Roge y Tianxin son cada vez más capaces de descubrir los puntos brillantes en Tianxin, y estos también son los lugares que atraen a Roge. Punto. Pero, por supuesto, lo más importante que tienes por delante es hacer que Xiaoyue se familiarice y comprenda al conquistador y a la tripulación, para que Xiaoyue pueda adaptarse rápidamente a ese entorno. Por supuesto, este tipo de operación también es más propicia para su propia exploración futura. Tal comportamiento le llevó algo de tiempo a Roge. Después de todo, Roge sabía muy bien que el conquistador era tan enorme y, naturalmente, era muy atractivo para esta pequeña luna que acababa de entrar al mundo. Aunque, desde fuera, Satsuki parece una joven de 20 años, solo Roge lo sabe. Xiaoyue solo había llegado a este mundo por un día y sentía una gran curiosidad por todo lo que existía. Por lo tanto, Roge no escatimó en paciencia y recorrió el conquistador y Amagi con Satsuki una y otra vez. En el proceso, Satsuki se familiarizó más con el conquistador de Roge y con todos sus ocupantes,
Que era, naturalmente, lo que Roge quería ver. Así pasaron algunos días. Ese día, al despertar, Roge sintió una opresión en el corazón y pareció intuir que se avecinaba una amenaza. Era la primera vez que Roge sentía esa sensación. Por lo tanto, Roge abandonó el conquistador inmediatamente y sin dudarlo. Inmediatamente, activa el Haki de observación al máximo y comienza una navegación constante alrededor del conquistador. Efectivamente, los resultados de la exploración no superaron mis expectativas. Desconozco dónde se encuentran varias existencias amenazantes. El control de Roge sobre esta sensación es cada vez más claro. Después de mucho tiempo, Roge puede afirmar con certeza que estas personas probablemente sean personajes de nivel almirante de la Marina. En cuanto a las identidades de estas personas, Roge desconoció durante un tiempo, pero sí acertó, eran, por supuesto, refuerzos del Imperio Alfa. Tras enterarse de esto, Roge no planea detenerse en este puerto. Después de todo, ya había buscado todos los valiosos tesoros de Tianchen, así que ¿por qué arriesgarse a quedarse en este puerto? Roge ordenó inmediatamente al conquistador zarpar, evitando también la presencia del almirante. Aunque Roge no temía iniciar un conflicto con ellos en ese momento, si el casco o el personal del barco sufrían daños durante la batalla, sería un resultado que Roge no quería ver. Al fin y al cabo, no había nada que luchar contra ellos. Obtener ganancias sustanciales era solo una pérdida de tiempo y esfuerzo. Por lo tanto, siguiendo las órdenes de Roge, el casco también abandonó rápidamente a Ibn Amagi. Antes de partir, Roge volvió a la cubierta y observó a Ibn Amagi. Sentía algo en el corazón. No esperaba que, tras haber llegado a este mundo en tan poco tiempo, hubiera alcanzado tal nivel. En ese momento, el corazón de Roge también se llenó de orgullo. Punto. Sin embargo, justo cuando Roge seguía pensando, un sonido nítido a su lado interrumpió su meditación. Hermano mayor, ¿a dónde vamos ahora? Producto terminado. Al oír esa voz inmadura, Roge comprendió al instante quién era, y era Satsuki. La expresión de Xiaoyue en ese momento lo llenó de emoción. Giró la cabeza y miró a Xiaoyue, quien hacía pucheros y se observaba con interés. Esta apariencia, incluso para Roge, es extremadamente impactante. Por un momento, Roge también se sorprendió un poco por la ternura de Xiaoyue y se quedó sin palabras. Pero, por supuesto, cuando Satsuki sacudió su brazo y siguió tirando, Roge también recuperó la consciencia, acarició rápidamente la cabeza de Satsuki y dijo, no te preocupes, te llevaré a ver la diversión en unos días. Roge, al decir estas palabras, no sabía a dónde ir. Después de todo, saquear Ibn Amagi era lo más importante. El plan que había elaborado recientemente. En cuanto al siguiente paso, ni siquiera Roge tenía claridad. Pero Roge tampoco quería decepcionar a la niña que tenía delante. Tranquilízate rápidamente. Comillas, ¿y dónde quieres jugar? Pero lo que Roge no esperaba era que, tras escuchar su pregunta, la niña, que aún rebosaba alegría en sus ojos, se tornara melancólica. Al ver esta escena, Roge no supo que había dicho mal. Sin embargo, Roge comprendía el temperamento extraño y cambiante de la niña. Por supuesto, se agachó rápidamente, la tomó en brazos, le acarició la espalda suavemente con las manos y dijo, comillas, ¿qué pasa? ¿Pensaste en algo triste? Aunque Roge no sabe de dónde viene esta tristeza, si acierta, probablemente se deba a su sentido de pertenencia. Debes saber que la sabiduría de la familia de los dragones gigantes no es escasa. Desde el momento de su nacimiento, Xiaoyue ya conocía su identidad y destino. Por lo tanto, es inevitable que tenga pensamientos sobre su propia raza en su corazón. Es comprensible saber que es una dragona gigante, pero en este momento está lejos de la posición de su propia raza, y algo de tristeza la invade. Al comprender esta emoción, Roge no dudó. Aunque la niña en sus brazos aún lucía lastimera con lágrimas en los ojos, Roge tomó la iniciativa y preguntó, Xiaoyue, ¿extrañas a tu clan? Al escuchar su pregunta, Roge vio a la joven melancólica y una luz brilló en sus ojos. Efectivamente, no se equivocó. En este caso, Roge no dudó y ordenó de inmediato al conquistador que se dirigiera hacia la ubicación del clan dragón. De hecho, tal decisión no es un capricho de Roge. Debes saber que estás pensando en ti mismo, en cómo encontrar la oportunidad de tomar bajo tu mando a los poderosos personajes del clan dragón. Y la petición de Xiaoyue se convirtió naturalmente en una oportunidad para él. Debes saber que si logras controlar a estos dragones gigantes, por un lado, podrás fortalecer tu propia fuerza, y por otro lado, también puedes resolver la nostalgia de Xiaoyue, y luego, por supuesto, matar dos pájaros de un tiro.
Por lo tanto, con la ayuda de Xiaoyue, Roge consiguió el puesto de la familia de dragones gigantes sin ningún esfuerzo. Punto. Con un asistente tan poderoso como el Conquistador, varias personas se acercaron rápidamente al clan de los dragones gigantes. Antes de acercarse, Roge, naturalmente, comenzó a pensar en cómo controlarlos. Sin embargo, Roge no le dio demasiadas vueltas. Sabía que Xiaoyue, el símbolo de la familia de los dragones gigantes, ya se apoyaba firmemente en él, así que ¿de qué podía preocuparse? Por lo tanto, Roge también dejó de lado sus pensamientos y se preparó para llegar a la ubicación de la familia de los dragones gigantes antes de hacer planes. Con la poderosa ayuda del Conquistador, varias personas no tardaron mucho en llegar. Claro que el lugar donde habita el dragón gigante no es la costa, pero como el Conquistador tiene la capacidad de navegar, el lugar donde desembarcó el grupo está bastante cerca de la ubicación de la familia de dragones gigantes. Gracias a la manipulación de Roge, el Conquistador también atracó rápidamente en la orilla. Roge estaba seguro de que nadie podría permitirle cambiar de posición, salvo que él pudiera dirigir el barco. Por lo tanto, tras aparcar el barco, sin dudarlo, condujo de inmediato a la multitud hacia la ubicación del dragón gigante. A medida que se acercaba, Roge podía sentir cómo el ánimo de Satsuki, a su lado, cambiaba gradualmente de bajo a alto. Estas también son buenas noticias para Roge, ya que tras la firma del contrato, lo que Roge puede sentir no es solo la vitalidad de Satsuki, sino también sus emociones, que influyen en él. Por lo tanto, a medida que el ánimo de Satsuki se elevaba, Roge también sintió una alegría inexplicable. Al mismo tiempo, Roge tenía muy claro este tipo de felicidad, no solo por esto, sino también porque estaba muy feliz de poder conquistar a muchos dragones poderosos. Antes de que algunas personas pudieran acercarse lo suficiente, Roge pudo sentir que parecía que la familia de dragones gigantes ya había presentido su existencia de antemano. Por esto, Roge no estaba muy sorprendido, debía saber que lo que estaba a punto de entrar ahora era la antigua guarida de la familia de dragones gigantes. Sería irrazonable decir que estos dragones gigantes no tienen defensa contra el mundo exterior, pero después de sentir el aliento de Roge, estos dragones gigantes no se atacaron a sí mismos por primera vez, sino que optaron por enviar la información. La primera vez para regresar al interior. Después de todo, el propio aliento de Roge, estos dragones gigantes ya lo habían sentido. Por supuesto, tenían muy clara la identidad de Roge, y lo más importante, debido a la presencia de Xiaoyue junto a Roge. El aura majestuosa del dragón sagrado que emana del cuerpo de Xiaoyue no tiene efecto sobre Roge y los miembros de la tripulación que son seres humanos, pero esta aura tiene un efecto muy fuerte en aquellos que también son dragones gigantes. Una profunda influencia. Era bastante difícil para estos dragones gigantes enfrentarse a Xiaoyue sin arrodillarse por primera vez. Por lo tanto, Roge y los demás no se vieron obstaculizados y se adentraron en la guarida del dragón. Sin embargo, Roge, quien se adentró, no sintió presión ni peligro. Comillas, quizás por eso firmó un contrato con Xiaoyue junto a él, Qian Liao. Después de todo, para Xiaoyue, este es su verdadero hogar. Poco después de que Roge y los demás llegaran a un espacio abierto, Roge vio aparecer repentinamente un dragón muy poderoso frente a él. Si su haki de observación no se equivocaba, el poder de este dragón gigante era infinitamente cercano al del emperador marino. Al verlo aparecer, Roge se sorprendió un poco, pero no esperaba que la fuerza de la familia de dragones gigantes fuera tan prominente. ¿Los estás escuchando desde Webnovel? Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Al ver a este poderoso dragón frente a él, incluso Roge sintió un profundo dolor en el corazón. Debes saber que no hace mucho, acababas de matar a una poderosa figura perteneciente a la marina emperadora del clan dragón, y en ese instante, un dragón gigante con una fuerza infinitamente superior reapareció ante él. Incluso Roge respiró hondo. No esperaba que todo el poder del clan de los dragones gigantes fuera tan poderoso. Pero al mismo tiempo, una duda se apoderó de su corazón, dado que la fuerza del clan de los dragones ya era tan poderosa. Porque en esta zona marítima nunca había oído hablar del prestigio de la familia de los dragones gigantes, y solo de personas muy mayores se podían oír algunas leyendas sobre ella. Comillas, será porque los dragones gigantes no pertenecen a los seres humanos y temen verse rodeados por diversos imperios. Tales dudas surgieron en la mente de Roge, y naturalmente no pudo resolverlas en poco tiempo. Después de todo, la información que había obtenido en ese momento era demasiado escasa. Además, aún tenía un problema muy importante por delante.
Tras resolver cómo conquistar al clan de los dragones gigantes, era apropiado pensarlo por su cuenta. Por lo tanto, Roge rápidamente recuperó la compostura y miró al dragón gigante que tenía frente a él. Sabía perfectamente que no necesitaba tomar la iniciativa, y estos dragones gigantes probablemente ya tenían sus propias respuestas en sus corazones. Efectivamente, no superó las expectativas de Roge. Tras la aparición de estos dragones gigantes, sus ojos no se detuvieron en su cuerpo, sino que se fijaron en Xiaoyue, la chica a su lado, quien parecía algo ignorante de los asuntos mundiales. Ante la mirada algo sorprendida de Roge, los líderes de estos dragones gigantes se transformaron en figuras humanas uno tras otro, luego se arrodillaron e hicieron una reverencia ante Xiaoyue frente a él. Roge lo tiene muy claro, y esto se debe, por supuesto, a su prominente identidad, Xiaoyue. Claro que esta actitud de arrodillamiento no duró mucho. Después de todo, además de Xiaoyue, había muchos forasteros aquí, así que estos dragones gigantes no persistieron en una actitud tan piadosa por mucho tiempo, y luego reabrieron. Restauraron la apariencia del dragón. Aunque Roge no podía ver sus propias expresiones, percibía un cierto orgullo en sus voces. El dragón líder le habló: intruso, no creas que te acompaña el dragón sagrado, y no nos atreveremos a tocarte. Nos han informado de que probablemente mataste al más respetado marine emperador de nuestro clan de dragones. En este momento, ¿te atreves a venir a la guarida de nuestro clan de dragones gigantes? ¿No temes que te ataquemos y te matemos aquí? Las palabras de la familia de dragones gigantes no causaron mucha conmoción en el corazón de Roge, pues él mismo ya había anticipado esta escena. Por supuesto, quienes lo seguían no eran así. Al escuchar las palabras del dragón gigante que iba a la cabeza, quienes lo seguían mostraron una expresión de sorpresa. Debes saber que, en la boca del dragón, lo que Roge logró fue matar a un marine emperador. ¡Qué hazaña tan majestuosa! Por lo tanto, varias personas también miraron a Roge, como si esperaran su respuesta. Sin embargo, Roge no negó esto. Después de todo, sabía muy bien que si quería someter al clan dragón, ciertamente no podía ocultar este tipo de cosas. Además, al ver la expresión de resentimiento en el rostro del dragón, sabía perfectamente que ya habían confirmado la muerte del emperador marine, y no tenía sentido negarlo de nuevo. Por lo tanto, Roge habló con generosidad: sí, ese emperador marine fue asesinado por mí. Naturalmente, estas palabras provocaron exclamaciones dentro del clan de los dragones gigantes y entre quienes lo seguían. Por supuesto, las voces de ambos bandos eran diferentes. Claro que lo que más expresaban quienes lo seguían era la sorpresa ante su propia fuerza. Y las palabras de los dragones gigantes frente a ellos también reflejaban cierto resentimiento, y parecía que no podían evitar suicidarse. Pero al parecer, debido a la presión ejercida por Xiaoyue, no se atrevió a dar un paso al frente. Pero, por supuesto, Roge no permitiría que esta atmósfera de ira se extendiera lentamente en la familia de los dragones. Debes saber que si realmente causara la ira del clan de los dragones gigantes, gracias a la ayuda de Xiaoyue, por supuesto, no temería ningún daño. Pero si el clan dragón no lograba recuperarse, el precio a pagar sería demasiado alto. Por lo tanto, Roge no dudó y comenzó de inmediato su siguiente discurso. Aún así, todo lo que he hecho es realmente beneficioso para tu clan dragón. Estas palabras, naturalmente, provocaron el rugido del clan dragón gigante una y otra vez. Intruso, ¿qué tonterías dices? Ese es el anciano más respetado de nuestro clan dragón. Ha seguido a nuestro clan dragón antes de la muerte de la generación anterior de dragones sagrados y ha hecho grandes contribuciones. ¿Te atreves a hablarnos? Los dragones son beneficiosos. Sin embargo, tras sentir la indignación del clan dragón, Roge simplemente extendió la mano y saludó levemente, con los ojos calmados acallando el rugido del clan dragón, y luego dijo: comillas, ¿sabes cuál era el propósito del emperador marino en ese momento? Al escuchar las palabras de Roge, el dragón líder pareció comprender algo y se quedó en silencio primero. Pero, por supuesto, Roge no dudó y continuó con sus comentarios. Después de firmar un contrato con tu dragón sagrado, la información que obtuve puede que te sorprenda. En ese momento, el objetivo del ataque del emperador marino no era yo, sino el huevo de dragón sagrado que condensaba el aroma de toda la familia de dragones. Pide flores. Xiaoyue, a mi lado, oh, sí, es decir, tu dragón sagrado también puede testificar por mí. Al escuchar las palabras de Roge, las dudas del dragón gigante frente a él se recrudecieron. Por supuesto, el dragón gigante frente a él no se dejó intimidar por sus palabras,
sino que volvió la cabeza y dirigió su atención a Xiaoyue. Por ello, Xiaoyue, como era de esperar, no dudó y de inmediato reveló su propia información, que era casi la misma que la que Roge había dicho antes. Y esto fue, en realidad, un descubrimiento accidental después de que Roge y Xiaoyue firmaran un contrato. En ese momento, la sabiduría de Xiaoyue comenzó a tomar forma, y el primer mensaje que se transmitió fue su gratitud hacia sí misma. En ese momento, Roge estaba muy desconcertado por esto, pero con los comentarios posteriores de Satsuki, gradualmente lo comprendió. La verdad. Resultó que cuando Xiaoyue aún no había eclosionado con éxito, sintió una poderosa coerción del mundo exterior y, como dijo Xiaoyue, esta coerción incluso le trajo un sentimiento muy amable. Punto. Si Xiaoyue acertó, es natural porque proviene del mismo linaje, lo que le da una sensación de familiaridad. Xiaoyue puede sentir claramente que, debido a su identidad como dragón sagrado, percibe la intención asesina del emperador marino hacia ella. Por lo tanto, tras conocer esta información, Roge concibió un plan para conquistar el clan dragón. Precisamente por este líder del clan dragón, tuvo la idea del 853 para lograr su objetivo. Por lo tanto, tras percibir la información de Xiaoyue, el rostro del dragón gigante que tenía frente a él cambió drásticamente, y luego su cuerpo comenzó a temblar levemente, sin poder controlarlo, y se arrodilló ante Xiaoyue. Roge no se sorprendió mucho, después de todo, atacar a Xiaoyue es el crimen de matar al rey. Si fuera en el imperio humano, esto sería una decapitación completa. Y debes saber que, durante mucho tiempo, el dragón del emperador marino fue el verdadero líder del clan dragón, por lo que todo el clan dragón no pudo evitar el ataque a Xiaoyue. Por lo tanto, tras el arrodillamiento del dragón gigante, todos los dragones gigantes se arrodillaron al unísono. Naturalmente, esto fue una expresión de disculpa, y Satsuki, al percibir esto, aunque con un poco de ira en su corazón, dirigió su atención a Roge, esperando que éste diera una orden. Sin embargo, para estos dragones pecadores, Roge no tenía mucho castigo. Después de todo, quería someterlos, pero si no demostraba su propia dignidad, no podría liderarlos bien en el futuro. Así que Roge también agitó la mano y dijo, «Clan Dragón, ¿conocen la culpa?» Su líder decidió atacar al dragón sagrado, y no creo que ninguno de ustedes lo supiera. Por lo tanto, les pido a quienes lo saben que se declaren culpables. Al escuchar las palabras de Roge, el clan dragón naturalmente protestó. Sin embargo, Roge tiene sus propios planes. Si acierta, este asunto probablemente sea idea del mismísimo emperador Marine. Incluso es posible que el clan dragón que lo sepa ni siquiera exista. Sin embargo, para demostrar su propia majestad, Roge solo pudo pronunciar estas palabras directamente, pero lo que no esperaba fue que el dragón líder, tras dudarlo un buen rato, tomara la iniciativa de retirarse, entonces. Extendió sus afiladas garras y le tocó el pulso, y luego dijo, «Lo siento por el clan de los dragones gigantes, permíteme disculparme con la muerte». 66 En los ojos algo sorprendidos de Roge, este dragón gigante se clavó sus afiladas garras en el pulso. Pero, por supuesto, Roge no permitiría que sucediera tal escena, después de todo, Roge podía sentir claramente la lucha interna de este dragón gigante al hacer esto. Si acertó, el ataque al dragón gigante no tenía nada que ver con él, y la razón para hacerlo en este momento era permitir que Roge se calmara y no descargara su ira contra toda la familia de dragones gigantes. 2.2 Ante tal sentido de responsabilidad, incluso Roge se sorprendió un poco. Y para tal existencia, Roge naturalmente no lo dejaría morir en vano, así que, bajo la orden de Roge, vi a Xiaoyue levantar la mano ligeramente. La coerción originada por la sangre, de modo que la fuerza era claramente mucho mayor que la del dragón líder de Xiaoyue, pero su cuerpo no podía moverse en absoluto. Punto. Por sugerencia de Roge, Satsuki también comenzó su propia actuación. No tienes que hacer esto, sé muy bien en mi corazón que no sabes nada sobre el ataque contra mí, así que ¿por qué harías algo así? 66 Sin embargo, en una escena tan seria, pensó Roge. La voz inmadura de Xiaoyue, en ese ambiente, resultaba bastante cómica. Claro que esta emoción solo existió en el corazón de Roge por un tiempo. Después de todo, tenía tareas más importantes por delante, así que, naturalmente, no podía permanecer bajo tales emociones por mucho tiempo. Al escuchar las tranquilas palabras de Xiaoyue, el dragón gigante frente a él tembló aún más y dijo, «No hay garantía. Tu integridad es mi mayor responsabilidad». Esta vez, el dragón gigante se liberó de las ataduras de Xiaoyue y se arrodilló por iniciativa propia.
Pero lo que alivió un poco a Roge fue que, aunque este dragón gigante se liberó de las ataduras, no decidió seguir suicidándose, y parecía comprender lo que Satsuki tenía en mente. Esta vez, fue Roge quien tomó la iniciativa de abrirse. En realidad, ya entiendo el asunto, y no tienes por qué culparte, después de todo, llámate al dragón rebelde. Todo lo que necesitas hacer ahora es obedecer las órdenes de tu verdadero emperador, el dragón sagrado. Al escuchar estas palabras, los ojos de aquellos dragones gigantes, que aún estaban un poco asustados, finalmente recuperaron la calma. Al ver esta escena, Roge también se sorprendió un poco. No esperaba que su plan tuviera tal efecto, y superó sus expectativas. Ante el gesto de Roge, Satsuki continuó, ¿sabes por qué decidiste firmar un contrato con el hombre que tienes delante? Sin esperar la respuesta del dragón, Xiaoyue continuó, fue natural porque vi su potencial. Creo que bajo su liderazgo, nuestro clan de dragones gigantes avanzará hacia un futuro mejor, por eso tomé esta decisión. Todos en el clan de dragones obedecieron. A partir de hoy, estás bajo el mando del hombre que tienes delante. ¿Lo has entendido? En ese momento, el hermano Lon sintió que, ante las tiernas palabras de Xiaoyue, se desencadenaron ráfagas de una coerción muy fuerte, que impidieron que la mayoría de los dragones levantaran la cabeza. Roge sabía muy bien que su objetivo esta vez probablemente estaba a punto de lograrse. Sin embargo, lo que no esperaba era que, en ese momento, en el equipo del clan dragón, había un oponente. Respetado emperador, no estoy de acuerdo. Aunque lo reconoce tanto, nuestra familia de dragones gigantes nunca ha visto su fuerza. ¿Cómo puedo convencerme? Roge se sorprendió un poco. ¿Quién hizo ese sonido? Al ver la voz, resultó ser un joven del equipo. En ese momento, el dragón gigante se había transformado en humano. Sin embargo, esto no pudo ocultar parte del poderoso aura de energía que emanaba de su cuerpo. Aunque en poco tiempo, Roge no pudo determinar la verdadera fuerza de este dragón. Después de todo, la fuerza que poseen los dragones y los humanos no se puede intercambiar directamente. Pero Roge tiene muy claro que esta persona debería ser la mejor entre los jóvenes de este clan de dragones gigantes. No olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres acceder a más contenido, pásate por nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo. Nos vemos.